Muy buenas tardes, compañeros, me presento, mi nombre es Sergio y a continuación les expondré el tema de triángulos del cuello. Introductoriamente les diré que es un tema bastante interesante, me gustó mucho estudiarlo y pues bueno, esta presentación la hice lo más esquemáticamente posible y fácil de comprender a mi gusto. Bien, introductoriamente les quisiera poner esta imagen porque a mí me ayudó a comprender más lo que sigue. Y pues bueno, esta imagen es una visión lateral del cuello, en donde les voy a explicar los límites del cuello en general. Anatómicamente, nuestro cuello tiene una forma de cuadrado o cuadrilátero, que quiere decir que tiene 4 lados. Y pues bueno, en la anatomía, esto sería anterior, esto sería posterior, esto sería superior y esto sería inferior. Y pues bueno, esto nos dará los límites anterior, superior, inferior y posterior. Empezando por el límite superior, que sería este que está remarcado con rojo, se delimitaría por el maxilar inferior, que sería este hueso de acá, y una línea imaginaria desde su ángulo hasta la apófisis mastoides, que como sabemos está por acá, en el hueso temporal. En cuanto al límite inferior del cuello, remarcado por una línea verde, lo tendremos delimitado por la clavícula. Este es muy sencillo. En cuanto al límite anterior, que es el que está remarcado de color azul claro, lo tendremos delimitado por la línea media anterior del cuello. Simplemente es un nombre que se le dio, línea media anterior del cuello. Y en cuanto al límite posterior, que lo tenemos de color azul marino, este estaría delimitado por el músculo trapecio. Si no lo conoces, no te preocupes, te lo presento, es este de acá. Teniendo esto claro, podemos pasar a lo siguiente. Bien, generalmente son 2 triángulos, digamos, principales, que estos serían el triángulo anterior y el triángulo posterior. Se los puse de color verde cada uno y de color azul. El anterior sería este y el posterior sería este de acá. ¿Y por qué también puse al músculo esternocleidomastoideo? Bueno, pues porque este es un músculo muy importante, ya que si observan bien, este nos va a delimitar esta parte del músculo, del triángulo anterior, perdón, y esta parte del triángulo posterior. Por ello es que lo puse y es importante. Antes de comenzar a ver estructuras más internas, quisiera decirles un dato interesante, que es que si nosotros diseccionáramos un cuerpo humano, no veríamos estas estructuras como tal a primera vista, sino que estas tienen un recubrimiento, que es este que yo les pongo aquí. Este sería el músculo platisma, que es el que está de color verde, y debajo de él estaría la hoja superficial de la aponeurosis o hoja de revestimiento, también conocida en algunas literaturas. Entonces, digamos que esto es lo externo y todo esto es lo interno. Es un dato. Bien, pasemos a los límites del triángulo anterior. Ya sabemos que el triángulo anterior es este. Y también sabemos que los triángulos se diferencian por tener 3 lados. 1, 2 y 3. Por eso es que tenemos 3 límites en cada triángulo. Bien. En cuanto al triángulo anterior, sus límites van a ser el maxilar inferior. Este sería su límite. También tendríamos el límite anterior, sería la línea media anterior del cuello, que ya lo vimos también, es este de acá. Y en cuanto al límite posterior, sería el músculo esternocleidomastoideo. Estos serían los 3 límites. Recuerden, superiormente maxilar inferior, anteriormente línea media anterior del cuello y posteriormente músculo esternocleidomastoideo. Bien, ahora, ya que tenemos en cuenta las dimensiones de este triángulo, viene lo, digamos, complicado. En cada triángulo nosotros vamos a tener subtriángulos y cada subtriángulo va a tener diferentes organismos y diferentes nombres, diferentes estructuras, vaya. Bien, en este tendríamos el triángulo anterior, que sería todo esto, y se va a subdividir en 3 triángulos.
que sería este, este y este. ¿Y cómo se dividen? Bueno, pues eso es gracias a lo que les marqué aquí de color verde. Y me preguntarán, ¿qué es eso? Bueno, son músculos. Estos serían los músculos digástricos posterior y anterior. Y este sería el músculo homoideo, específicamente el vientre del músculo homoideo. Estos tres que van a hacer, bueno, nos van a ayudar a delimitar para tener nuestros triángulos aquí. ¿Ok? Bueno. Empezando por el triángulo digástrico o submaxilar, que es este, sería este de aquí arriba. Bien. Sus límites serían el maxilar inferior, que sería este de acá. Su otro límite sería los dos vientres del músculo digástrico, que serían estos. Es decir, este tendría dos límites. En cuanto al piso o a los músculos que lo componen, tenemos el músculo miloioideo y el músculo hiogloso. Y el contenido que pasa por toda esta zona, o esa zona en general, serían las glándulas submaxilares y glándulas parótidas. También la vena facial y arteria facial y la arteria carótida externa. Es decir, por aquí pasa todo lo que les acabo de mencionar. Después tenemos este, que sería nuestro triángulo carotidio. El triángulo carotidio recibe este nombre porque aquí pasa la mayor parte de la carótida externa y sus ramas. Bien, los límites de este serían el vientre posterior del digástrico, que sería este músculo, vientre posterior del músculo digástrico, el vientre superior del músculo homoideo, que sería este de aquí, y el músculo esternocleidomastoideo, que sería este de acá. Otro dato curioso, si dividimos el esternocleidomastoideo en tres partes, a nosotros nos tocaría la parte medial del músculo esternocleidomastoideo. Bien, en cuanto a piso o músculos que lo componen, tenemos el músculo tiroideo, el músculo hiogloso, el músculo constrictor inferior y músculo medio de la faringe. Todo eso está en este triángulo de acá, que es el triángulo carotidio. En cuanto al contenido, como ya les había comentado, aquí pasa la arteria carótida externa y algunas de sus ramas. También pasa la vena yugular y parte de tres nervios craneales, que serían el nervio vago, el nervio accesorio y el nervio hipogloso. Entonces podemos rescatar que lo importante aquí pasa la arteria carótida externa, la vena yugular interna y el nervio vago, el nervio accesorio y el nervio hipogloso. Y como tercer triángulo tenemos el triángulo muscular o carotidio inferior, que sería este de acá. Bien, en este sus límites serían el vientre superior del homoideo, que sería este de acá, el esternocleidomastoideo y la línea media anterior del cuello, que es esta de acá. Es decir, tendría estos tres límites, 1, 2 y 3. En cuanto al piso o músculos que lo conforman, tenemos al músculo esternotiroideo y al músculo esternocleidoideo. Y el contenido también va a ser bastante importante, ya que este va a tener las glándulas tiroides y va a tener la tráquea y el esófago. Pero bien, llevamos 3 triángulos y aquí puse 4. ¿Cuál es el que nos está faltando? Bueno, pues este va a ser el supraioideo o submentoniano. ¿Y dónde está? Bueno, pues este está debajo del mentón, por eso es submentoniano. En este los límites van a ser el hueso ioides y el vientre anterior del digástrico por cada lado. Si no lo sabes, este es el digástrico. Por eso dice vientre anterior del digástrico por cada lado. El piso va a ser el músculo miloioideo y el contenido van a ser venas y ganglios linfáticos. Otro dato extra es que este es el único triángulo del triángulo anterior que no es par. Es decir, estos tres
se encuentran tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Es decir, tenemos esto del mismo lado que del otro. Menos este. ¿Por qué? Porque esta es una pieza única, un triángulo único. Eso sería todo de triángulo anterior. Pasando a los límites del triángulo posterior, tendríamos que este está delimitado por el músculo esternocleidomastoideo. Anteriormente sería posteriormente sería por el trapecio y inferiormente sería por el tercio intermedio de la clavícula, que si dividimos la clavícula en 3, nos tocaría el tercio intermedio, por eso se llama así. Así que, recapitulando, anteriormente sería por el músculo esternocleidomastoideo, posteriormente sería por el músculo trapecio e inferiormente sería por el tercio intermedio de la clavícula. Este también se va a dividir en más triángulos, que son los que veremos a continuación. Los triángulos del triángulo posterior serían dos. Sería el triángulo occipital, que sería el más grande, el más prominente, y el triángulo supraclavicular, que su nombre es muy fácil de reconocer por la clavícula. Bien, en los límites de cada uno, iremos primero con el occipital. Este será con el esternocleidomastoideo, que está aquí. También será con el trapecio y con el vientre inferior del músculo omoideo, que es este de aquí. Este músculo actúa como los músculos digástricos. ¿Por qué? Porque este es el que actúa como la división de ambos triángulos. En cuanto al límite del triángulo supraclavicular o homoclavicular, que es este de acá, tendremos el músculo esternocleidomastoideo, que es esta parte de acá, la clavícula y el vientre inferior del músculo omoideo. Y en cuanto a su contenido, tendríamos aquí el nervio accesorio, tendríamos también el plexo braquial, el romboides del serrato mayor y la tercera porción de la subclavia cervical transversa, que sería esta parte de por acá. Esas serían las estructuras más importantes o el contenido del triángulo posterior. Y por último, les traigo esta imagen un poquito más colorida para que sea más fácil grabarte los músculos que tiene cada cosa. Empezando por este sería el músculo que conecta con el serrato mayor de las costillas. Es decir, aunque sea en el cuello, se insertan en las costillas. En cuanto a este músculo amarillo que vemos aquí, este sería el músculo omoideo, como ya lo vimos. Este de acá serían los músculos escalenos, este y este. Serán los músculos escalenos posterior, medio y anterior. El de color verde sería el músculo elevador de la escápula y el de color morado lo tendríamos como músculo esplenio de la cabeza. Pasando al triángulo anterior, tendríamos que este músculo de color verde sería el músculo esternoioideo, el que está de color amarillo sería el músculo omoideo, el vientre superior, y el que está de color rojo sería el músculo tiroideo. Cabe aclarar que este se subdivide en otra parte acá, en la que recibe el nombre de músculo esternotiroideo. Pasando este músculo de color morado, lo tiene como nombre músculo constrictor inferior de la faringe. Este de acá sería el hueso hioides, que lo mencionamos anteriormente en un límite. Este sería el músculo digástrico. Este sería el vientre anterior. Este sería el vientre posterior. De color rosado tendremos al músculo miloioideo y de color azul claro tendremos al músculo hiogloso. Y por último, de los músculos más importantes de aquí, tendríamos al músculo estiloioideo, que es este que está aquí delgado de color verde. El de café, que sería el músculo constrictor medio de la faringe. Y este que sería el músculo largo de la cabeza. Y pues bueno, creo que sería todo por hoy.
todo de mi parte y espero les haya quedado claro. A continuación les haré algunas preguntas que responderemos en esta misma sesión. Y bien, la primera pregunta sería, del triángulo anterior, ¿cuál es el único subtriángulo que no es par? Si lo contestaste, felicidades. Si no, no te preocupes, te lo digo. Y pues la respuesta es el triángulo supraioideo o el triángulo submentoniano. ¿Por qué? Porque como te lo dije, todos tenemos este y este en ambos lados, tanto izquierdo como derecho. Pero lo único que es, digamos, el triángulo único sería este, que sería el triángulo supraioideo. Como siguiente pregunta, te diré, ¿cuál es el músculo que delimita tanto al triángulo anterior como al triángulo posterior? Si lo respondiste, perfecto. Si no, no te preocupes, te lo presento. Es el músculo esternocleidomastoideo. ¿Por qué? Porque divide la parte anterior, divide la parte posterior del triángulo anterior y divide la parte anterior del triángulo posterior. Bien, un dato curioso sobre este músculo es que se llama esternocleidomastoideo. ¿Por qué? Porque se origina tanto en el esternón como en la clavícula y se inserta en la apófisis mastoides. Esternón, cleido de clavícula, mastoideo de apófisis mastoides. Como tercera pregunta, te diré, ¿cuáles son los límites del triángulo posterior? Si lo respondiste, felicidades. Si no, te los explico. Bien, este tendrá 3 límites. El límite anterior estará dado por el músculo esternocleidomastoideo. El límite inferior estará dado por la clavícula. Y el límite posterior estará dado por el trapecio.